Hola chicos, buenos días. Continuando con las clases en modalidad virtual. Sí, tenemos la unidad didáctica de taller de base de datos con el módulo profesional de desarrollo de software y gestión de base de datos. Una cantidad de créditos de 3. ¿Sí? Vamos a definir exactamente qué es una base de datos. ¿Sí? Dice, se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. En este caso, una base de datos viene a ser un conjunto de datos estructurados. ¿Sí? Sí, un conjunto de datos estructurados y almacenados de forma sistemática, ¿sí? Con un objetivo de minimizar ya sea el tiempo, ¿no? El tiempo de búsqueda de alguna información, ¿sí? Por esto se generan las bases de datos. Para esto tenemos que definir, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es un dato? Dice, un dato es una representación simbólica, numérica, alfanumérica, alfabética, dice, algorítmica, espacial. Dice que un dato puede ser un número, ¿sí? Una letra, una palabra, ¿sí? Pueden ser datos. Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. ¿Qué quiere decir con esto? Que un dato solo no representa información, ¿sí? Por ejemplo, una letra o un número, si no está relacionado con algo, no va a representar una información, solamente sería un dato así vacío, ¿sí? Como una letra o un número, ¿sí? Luego las bases de datos tienen componentes, ¿no? Bueno, se componen por algunos se componen por datos, ¿sí? Lo que ya he mencionado. De esto está llena la base de datos, ¿sí? Especialmente de datos. En la parte del hardware se refiere a la parte física. En este caso es donde se almacenan las bases de datos, ¿sí? En el lugar físico donde se almacena la base de datos. En este caso serían los servidores, ¿sí? En la parte del software tenemos los gestores de base de datos. ¿Sí? En la parte del software tenemos los gestores de base de datos. Un ejemplo de gestor de base de datos, por ejemplo, son MySQL, Microsoft Access, entre otros software que nos permiten la creación de una base de datos. En lo personal, eh, también tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos el que es el administrador de la base de datos, ¿sí? El encargado de diseñar la estructura de la base de datos, ¿sí? Y el que es responsable de ella. Luego tenemos los programadores de las aplicaciones. Aquí vienen, aquí entran o vienen a tallar los que hacen el sistema, ¿no? El sistema que va a utilizar la base de datos. Y luego están los usuarios finales,
los cuales van a poder visualizar la información que está en una base de datos. Luego tenemos los tipos, ¿sí? Los tipos de base de datos. En este caso tenemos las bases de datos dinámicas o LTP, ¿sí? Y tenemos las bases de datos estáticas, ¿verdad? O LAP, ¿sí? ¿Qué significa OLTP? ¿Sí? Ahí está, Online Transaction Processing, ¿sí? Proceso de transacción online. En este tipo de base de datos dinámicas quiere decir que se pueden modificar, ¿no? Son interactivas con el usuario. Se pueden modificar, insertar, eliminar, ¿sí? Consultar datos dentro de una base de datos, ¿sí? Eso es lo que lo vuelve dinámica. En las OLAP, en la Online Analytic Processing, ¿sí? El tipo de base de datos estática solamente se puede consultar la información, ¿sí? Visualizar la información. Solamente eso. No se puede modificar, ni eliminar, ni insertar nueva información. Eso es con respecto a los tipos. Luego, dentro de una base de datos tenemos las características, ¿sí? Las características de una base de datos son que no hay redundancia de los mismos, ¿no? No hay redundancia de datos, ¿sí? Hay una mínima redundancia. Hay seguridad, ¿sí? Esto va a depender mucho del software gestor de base de datos, ¿sí? La seguridad que tiene, la seguridad implementada para poder proteger esos datos, ¿sí? Tenemos, dice, nos permite realizar un listado de la base de datos. Esto nos permite hacer búsquedas, ¿sí? Encontrar de manera rápida los datos que estamos buscando, de repente de alguna persona, de algún lugar, dependiendo de la base de datos en la cual estemos. Luego tenemos las ventajas y desventajas, ¿sí? Más son ventajas, ¿sí? Una base de datos tiene más ventajas que desventajas. Las ventajas serían el acceso rápido a los datos. Sí, esa sería una de las ventajas. Tener acceso las 24 horas a los datos. Dice, evita la duplicidad de datos. Sí, es una de las características también que tiene la base de datos. Aumenta la productividad. Dice, permite ingresar datos ilimitados. ¿Sí? Esto va a depender mucho de la cantidad de almacenamiento que tengamos, ¿no? Mientras más almacenamiento, más datos podemos ingresar. Dice, compartir datos globalmente. El acceso a los datos lo puede tener de cualquier parte del mundo, ¿sí? Se pueden compartir los datos, por eso es global. Dice, centraliza la información. Por ejemplo, si tenemos información almacenada en... Por ejemplo, si tenemos información almacenada en un archivador, ¿no? Podemos digitalizar esta información y almacenarla en un solo lugar, como puede ser un servidor o varios servidores, ¿sí? Sí, con esto también me refiero a la reducción del espacio físico. No vamos a tener estantes llenos de papel, ¿sí? En este caso sería digitalizada la información para que pueda ser almacenada en los servidores, en la nube, la cual nosotros le llamamos, ¿sí? Son portables, se puede distribuir la información
desde un lugar a otro, son portables, son dinámicas, la cual nos permite modificar, insertar nueva información, ¿sí? En parte de las desventajas, dice, pueden crecer mucho, ¿sí? Esto va a demandar mucho más almacenamiento, ¿sí? En esa parte. Costos elevados, ¿sí? Más servidores, demanda más gastos, ¿sí? Actualizaciones constantes, dice, puede fallar críticamente por motivos de descuido de los servidores, ¿sí? Pueden haber fallos en ese aspecto, ¿sí? Ataques remotos, personas que quieran ingresar a tener acceso a esta información. ¿Sí? Otras personas que quieran tener acceso a esta información pueden atacar los servidores y causar daños, ¿sí? Pero para esto, dentro de las ventajas, ¿sí? Dentro de las ventajas existen los respaldos de la información, que se hacen copias de seguridad cada cierto tiempo de esta información. Luego de esto tenemos la estructura de una base de datos, ¿no? ¿Cómo está estructurada? Vamos a ver las partes, ¿sí? Las partes de una base de datos. En una base de datos encontramos, ¿sí? Está conformada por tablas, campos y registros. ¿Sí? Aquí podemos ver una tabla, ¿sí? Esta es una tabla. Que en la parte de acá tenemos lo que es nombre, apellidos, edad, DNI, ID, ¿sí? A esto se le llaman campos, ¿sí? La columna de una tabla se le denomina campo, ¿ya? El campo es la descripción ¿sí? Por ejemplo, esta parte de acá dice nombres, describe qué es lo que va a ir dentro de ese campo, ¿sí? Por ejemplo, los nombres, ¿no? En esta parte apellidos, en esta parte edad. Vas a escribir tu nombre, tus apellidos, tu edad y en esta parte tu DNI. Esto sería un campo. Luego está lo que es un registro, ¿sí? Lo que es un registro es un conjunto, es el conjunto de datos. Es el conjunto de datos organizados, ¿sí? Relacionados, que tienen relación. Por ejemplo, vamos a ver, la edad de 20 años le pertenece a Pepe, ¿no? Esta es la relación que tiene. Pepe es el nombre, López Castillo es el apellido y tiene una edad de 20 años con su DNI, ¿sí? Si tuviéramos a Pepe solo, no sabríamos qué relación tiene, ¿no? Esto es lo que sería un registro, ¿no? El conjunto de datos organizados. Luego está la tabla, la que ya les dije, ¿sí? Es donde están todos los datos organizados, ¿sí? Por registros. Cada uno de por ejemplo, 1, 2, 3, tenemos 3 registros, ¿sí? En campos tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 campos, ¿sí? Dentro de una tabla, ¿sí? Posteriormente está la base de datos, ¿sí? Una base de datos está organizada y relacionada entre sí, entre las diferentes tablas que existen o las diferentes tablas que puedas crear, ¿no?
Por ejemplo, esta parte de acá, esta tabla puede ser la tabla alumnos, ¿sí? Esta parte de acá, esta tabla de acá, puede ser la tabla asignaturas, unidades didácticas, ¿sí? Al momento de relacionar esto, al momento de relacionar las tablas para que tengan coherencia unas con otras, tienen que identificarse cómo se va a relacionar, ¿sí? Por ejemplo, en la unidad didáctica de taller de modelamiento puede estar Juan y Miguel, ¿no? Pueden llevar esa unidad. En ese caso, esa sería la relación, ¿no? Que ambos puedan llevar esa unidad, ¿sí? Ambos estén dentro de esta unidad. Y también puedan estar en la unidad didáctica de base de datos. ¿Eh? Esto se relacionaría, por ejemplo, con el DNI, ¿no? Que puede ser un código, ¿no? En vez de ID 123 puede estar tu DNI como identificación de cada uno, ¿no? Y así se relacionarían las tablas para una mejor estructura, ¿no? Para que tenga mejor búsqueda al momento de encontrar la información, ¿sí? Esto sería con respecto a la base de datos y su estructura.